En la asignatura de álgebra lineal, en la unidad 1 de definiciones y operaciones básicas, dada por la facilitadora María Cristina Mejía Pérez, les hacemos esta presentación del grupo Los Algebraicos, conformados por Rubén Darío Arango Gallego, Mónica Patricia Nao Toro, César Augusto Ramírez Sierra, Porfirio de Jesús Yepes Torres, Loira María Acevedo Restrepo y quien les habla, Alejandra María Marulanda Williams. Mi nombre es Rubén Darío Arango Gallego, de Administración de Empresas. Dentro de esta primera actividad en grupo, se nos pide hacer un video para darle aplicación a las definiciones y operaciones básicas algebraicas, el cual nos sugieren se puede hacer en PowerPoint, Camtasia o otro programa que sea posible abrirse en cualquier computador. Básicamente aquí es tomar un ejemplo de la vida cotidiana y ahí darle una aplicabilidad en las definiciones y operaciones básicas. Para este enunciado o para el desarrollo de esta actividad, tomamos los dos programas o los dos software que nos dieron la opción, PowerPoint o Camtasia, ya para así darle como la continuidad a lo que es el manejo de las tecnologías y también desarrollar así la actividad en grupo. Presentación del trabajo. Mi nombre es Loira María Acevedo Restrepo. Soy integrante de este grupo de trabajo. Para nadie es innegable que al día de hoy la aplicación de la solución de los sistemas de ecuaciones lineales se dan todos los campos de la física, la química, la ingeniería de sistemas, ingeniería civil, entre muchos otros. Nuestro objetivo con esta actividad es hacer una sencilla demostración de cómo el tema se aplica para la solución de diversos problemas, mostrando varios procedimientos para el caso a fin de resolver una pregunta de derecho civil. Mi nombre es César Ramírez y les vamos a mencionar el problema que vamos a resolver. En un juzgado se presentó un proceso de sucesión para cuyo trámite el fallecido o causante, señor Jade Aguirre, dejó en vida su testamento, indicando que todos sus bienes debían repartirse entre sus dos únicos hijos, Sara y Juan Aguirre, pero teniendo en cuenta que su voluntad era que Sara, por su condición de mujer, ser la mejor de los dos descendientes, y quien se encargó de atender la prolongada enfermedad terminal de su padre, debía recibir 3 veces lo que correspondía a su hermano Jade. Presentada la partición dentro del proceso por parte del abogado, el juez ha de dictar sentencia aprobando aquella o decidiendo si debe rehacerse. Por tanto, el funcionario consulta cómo saber si se ha atendido a la voluntad del difunto, esto es, cuál es el porcentaje que sobre la herencia le corresponde a cada uno de los herederos. Soy Porfirio Yepes y me ha correspondido hacer el análisis del problema y resolver el sistema de ecuaciones por diferentes métodos. Para ello nos devolvemos sobre el problema y vemos las partes que hemos destacado en que se trata de repartir todos los bienes de un difunto entre sus dos hijos, Sara y Juan, de tal manera que a Sara le corresponda 3 veces lo que a su hermano Juan. Y que pretendemos entonces saber, al solucionar el problema con el sistema de ecuaciones, cuál es el porcentaje que le corresponderá a cada uno de los herederos. En el análisis del problema entonces vamos a deducir las ecuaciones teniendo en cuenta que X será entonces el porcentaje que le corresponda a Sara, Y será entonces el porcentaje que le corresponda a Juan, el 100 nos representará el 100%, que es el total de la herencia, y de ahí entonces nace la primera ecuación al saber que lo que le corresponda a Sara, X, sumado con lo que le corresponda a Juan, Y, eso va a ser igual a 100, o sea, el total de la herencia. Y la segunda ecuación nos hace saber de la voluntad del padre en que a Sara X le va a corresponder, o va a ser igual
a 3 veces lo que le corresponda a Juan. Ahí entonces obtenemos el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ecuaciones que son de primer grado, y que vamos a resolver este sistema por los métodos de gráfica, igualación, adición o sustracción, que también lo conocemos como eliminación o reducción, y que es el más utilizado, el método de sustitución, y finalmente vamos a tener la solución también por el método de matriz. Para resolver por el método de gráfica, entonces ya tenemos el plano cartesiano, hemos hecho las divisiones de 10 en 10 y hemos resaltado los números de 20 en 20. En este caso, entonces, identificamos el eje de las X, asimismo el eje de las y tenemos entonces las ecuaciones que ya hemos extraído en el punto anterior. Para ello vamos entonces a despejar a y en ambas ecuaciones de tal manera que al darle el valor a x obtengamos el de y1. En este caso, en la primera ecuación, y es igual a 100 menos x, porque x que está sumando a un lado pasa a restar al otro. Es lo mismo que si restáramos x en ambos lados de la igualdad. Y en cuanto a la segunda, simplemente hacemos la inversión de los miembros. Ya nos quedaría que es 3y igual a x. Teniendo ya despejada la primera en su totalidad, terminamos de despejar la segunda ecuación, quedándonos entonces en este caso que y es igual a x dividido 3. Ahora procedemos entonces a darle valores a x y deducir de ahí los valores que le corresponderían a y para obtener los puntos en el plano cartesiano. A x le vamos a dar valores 20 y 80 y de ahí se obtiene entonces que y valdría 80 y 20, es decir, el primer punto en el plano cartesiano será el punto 20x 80y, 20, 80. Ahí está el punto. Este punto rojo entonces nos identifica el punto en el plano cartesiano 20, 80. Y el segundo punto es entonces 80, 20. Tenemos entonces el punto acá, 80, 20. Reitero que esa solución que obtenemos es dándole valores a x y reemplazando a x en la primera ecuación, y con eso obtenemos el valor de y. Ahí entonces trazamos entre esos dos puntos la primera línea recta que en este caso nos soluciona la primera ecuación original. Borramos entonces los puntos e identificamos la línea como la que soluciona la ecuación x más y igual a 100. Ahora en la segunda ecuación que despejamos, la que tenemos y despejada, entonces también le damos valores a x, en este caso 30 y 90, y con eso obtendremos los valores que adquiere entonces y, que en este caso serían 10 y 30. Entonces marcamos el punto 30, 10, 30 en x, 10 en y, aquí lo tenemos, y también el punto 90, 30, aquí está el punto 90, 30. Ahora trazamos la línea sobre esos dos puntos que nos soluciona entonces esa segunda ecuación, desaparecemos los puntos e identificamos entonces que esa línea corresponde a la solución de la ecuación x igual a 3y. En el corte de ambas líneas, ese punto donde se cruzan las dos líneas, ahí precisamente es donde encontramos el punto solución. En este caso corresponde a 75
en el eje de las X y a 25 en el eje de las Y, lo cual nos significa que X vale 75, es el 75% que ella va a obtener de la herencia, y Y vale 25, es el 25% que obtendrá Juan en la herencia. Más adelante en los otros métodos vamos entonces a confirmar que esa es la solución al sustituir en las diferentes ecuaciones. Por ahora entonces, esta es la solución mediante gráfica. Veamos ahora el método de igualación. Trabajamos entonces con las ecuaciones que ya habíamos extraído del problema del sistema, las vamos a enumerar para facilidad de entender como ecuación 1 y ecuación 2. Ahora vamos entonces a despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones. Para el caso vamos a despejar la X. Y en la primera ecuación X queda entonces igual a 100 menos Y, porque Y que está sumando pasa al otro lado de la igualdad a restar. Y la segunda pues ya la tenemos despejada de por sí desde la creación original, X igual a 3Y. Como X ya tiene un resultado en cada una de las ecuaciones, es decir, ya se ha dicho X vale tanto, no importa que tenga otra incógnita, eso quiere decir que X ya está despejada en las dos ecuaciones. Y por tanto, como X en la primera vale 100 menos Y X en la segunda vale 3Y, es la misma X, la misma variable, ¿sí?, positiva. Entonces quiere decir necesariamente y por mera lógica que 100 menos Y también debe ser igual a 3 menos Y. O sea, que los valores que hallamos de X en cada ecuación conforman una tercera igualdad o una tercera ecuación. Entonces igualamos y ya no nos queda sino una sola incógnita, la Y, que es la que vamos a despejar. Para despejar entonces ponemos las Y al mismo lado, por tanto en esta tercera ecuación menos Y pasa al lado izquierdo a sumar más Y, lo contrario. Al otro lado queda 100 solito. Ahora 3Y más una Y, entonces nos queda 4Y que sigue siendo igual a 100. Ahora para despejar a Y, entonces simplemente el 4 que la acompaña como coeficiente y que está haciendo de factor, que está multiplicando, entonces pasa al otro lado de la ecuación a dividir. Por tanto, Y ahora es igual a 100 dividido 4 y esa división nos da que Y es igual a 25. Ya tenemos entonces a Y despejada, ya conocemos el valor preciso aritmético de la incógnita Y. Y vale 25. ¿Qué tenemos que hacer? Sencillamente ir a cualquiera de las ecuaciones originales, en este caso vamos a tomar la segunda, y vamos a reemplazar a Y por el valor que acabamos de encontrar. Por tanto, ahora X igual a 3Y sería X igual a 3 por 25, que es el valor de Y. ¿Y eso qué nos da? Que X es igual a 75. Ahí ya obtenemos entonces el valor aritmético de la variable X. Ya están despejadas las dos incógnitas. Y que vale 25, en este caso significa que entonces Juan recibe el 25% y X que vale 75 significa que Sara recibirá entonces el 75% de la herencia.
pero verifiquemos si esos valores que hallamos si resuelven el sistema de ecuaciones, es decir, en este caso las dos ecuaciones. Para ello entonces traemos las ecuaciones originales y vamos a ir reemplazando donde esté x 75 y donde esté y 25. Así que nos queda ahora reemplazado que x más y igual a 100 ahora es 75 más 25 igual a 100. Eso es el reemplazo de los valores. Y la segunda ecuación, que es x igual a 3y, queda 75, que es lo que vale x, igual a 3 por 25. 25, que es lo que vale y. Hacemos las operaciones y simplemente nos damos cuenta que 75 más 25 da 100, que es igual a 100. Entonces satisface la primera ecuación. Y ahora 75 es igual a 3 por 25, también es 75. Queda satisfecha también la segunda ecuación. Y con eso simplemente comprobamos que los valores que hallamos de x y y son los correctos para resolver el sistema de ecuaciones. Veamos entonces el método de adición o sustracción, también llamado eliminación o reducción, y que es el más conocido y aplicado. Para el caso entonces partimos nuevamente de las ecuaciones originales que hallamos con la numeración que le hemos dado 1 y 2. ¿Qué debemos hacer acá? Es buscar que todas las incógnitas queden al mismo lado del igual. En este caso, la primera ecuación no tiene problema, x más y es igual a 100. Las variables entonces están a la izquierda. Y en la segunda, que tenemos a 3y a la derecha, lo vamos a pasar, en este caso, a restar a la izquierda. A la izquierda está sumando, a la derecha está sumando, a la izquierda lo pasamos a restar. ¿Y qué nos queda a la derecha? 0. Entonces, ya esta segunda ecuación simplemente queda el término cambiado de miembro de la ecuación, x menos 3 es igual a 0. Aquí hemos de analizar entonces que si pretendemos eliminar una de las incógnitas para que la otra la podamos despejar, entonces analizamos que si quiero eliminar las x, están todas dos positivas, o sea que no sirve así. Tengo que hacer multiplicar una de las ecuaciones por menos 1, así me va a quedar menos x y ahí sí se elimina. También puedo en un momento dado eliminar la y, pero para eliminar la y entonces ya sé que la de arriba va a tenerla que multiplicar por 3 para que me quede más 3y y abajo menos 3y se elimina. Pero recuerden que debemos de multiplicar todos los términos de cada ecuación. Ahora bien, entonces en este caso vamos a multiplicar por menos 1, la segunda ecuación. Y con eso obtenemos entonces una tercera ecuación. La primera la pasamos igual, x más y es igual a 100. Y ahora la tercera va a ser lo que nos da el resultado de multiplicar la segunda original, o en este caso ya cambiado el término, la segunda por menos 1. X menos y igual a 0 por menos 1. ¿Qué nos da? Nos da que x ahora queda negativa, porque menos 1 por más x, más por menos, ley de signos da menos, x por 1, x. Y luego el segundo término, menos 3y, menos por menos da más, entonces va a dar 3y por 1, 3y. Entonces menos 3y por menos 1 da 3y. Igual, y queda 0 por menos 1, da 0. Cualquier cantidad multiplicada por 0 da 0. Ahí ya tenemos entonces esas dos ecuaciones que me permiten hacer la eliminación de términos al adicionar o al sustraer. En este caso siempre es una suma. En este caso sumamos x con menos x y claro, obtenemos la cuarta ecuación que en principio se eliminan las x, da 0 porque x menos x da 0. No es necesario colocarlo porque el término que sigue acompaña en ese lado del igual. Y y más 3y da 4y.
ahora igual a 100 más 0, da 100. Entonces así obtenemos la cuarta ecuación, 4y es igual a 100, y como tiene una sola variable basta despejar. Y en ese caso va a ser igual a 100 dividido 4, porque 4 que está multiplicando al lado izquierdo pasa al lado derecho a dividir. Ya sabemos que entonces y es igual a 100 dividido 4, 25. Ya conocemos el valor de y, basta entonces que vamos y sustituyamos ese valor en y en una de las ecuaciones originales. En este caso vamos a tomar la primera para no repetir lo que se hizo en el método anterior. Entonces x más y es igual a 100. Ahora x más 25 que reemplaza a y igual a 100. Ese 25 vamos a pasarlo al otro lado para que queden términos iguales, términos semejantes, a que está sumando, entonces lo pasamos a restar, o sea que x es igual a 100 menos 25. ¿Cuánto da? X es igual a 75 y ahí obtenemos el valor de x. Entonces ya sabemos que x es 75, y es 25. Para comprobar simplemente hacemos el reemplazo en las ecuaciones originales para ver que satisfaga el sistema. Eso ya lo hicimos, entonces no es necesario ahora pues detenernos en esa parte. Ya sabemos que eso genera una igualdad y que con eso comprobamos que se satisfacen las ecuaciones o el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora trabajamos con el método de sustitución, partimos de las mismas ecuaciones y ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar en una de las ecuaciones una incógnita, cualquiera la que decidamos. En este caso vamos a trabajar con la segunda que ya está despejada, donde x es igual a 3y. X igual a 3y, 3y es el valor de x. Entonces, como ya conocemos el valor de x, aunque no sea un número aritmético, aunque sea todavía con una incógnita, en todo caso, ese 3y lo vamos a sustituir por x en la otra ecuación. Ojo, no es en la misma, porque si no se nos crea sencillamente 0 en todo, sino, o nos crea sencillamente una igualdad con iguales términos. Entonces vamos a sustituir, como despejamos en la segunda, x igual a 3y, ese 3y va a sustituir a x, pero en la otra ecuación, en este caso en la número 1. Entonces, que es x más y igual a 100. Ahora, ya x no va a aparecer, sino que va a aparecer lo que acabamos de obtener como resultado o valor de x, que es 3y. Reemplazamos esta x por lo que vale x despejado 3y. Y en ese caso nos queda entonces que 3y más y igual a 100. Ahora 3y más y, 4y igual a 100. Ya sabemos cómo operamos, y es igual entonces, ahí obtenemos la tercera ecuación, y ya y es igual a 100, 4 pasa a dividir, y eso sabemos que nos da 25, y ya conocemos de sobra por los métodos anteriores cómo entonces vamos y sustituimos ese valor aritmético en cualquiera de las ecuaciones originales, obtenemos el valor de x y ambos valores entramos a sustituirlos en las dos ecuaciones, en este caso, sistema de dos ecuaciones, para verificar que esos valores de x y y satisfacen plenamente el sistema que estamos tratando de resolver. Veamos ahora, por último, el método con una matriz. Partimos de las mismas ecuaciones originales, ahora las vamos a llamar R1 y R2 para facilitar el lenguaje que ya está establecido en estos procedimientos. Y lo que vamos a hacer es que las incógnitas deben quedar al mismo lado. En este caso, x más y está correcto, igual a 100. Ahora, en la segunda, lo que vamos a hacer es que 3y pasa al lado izquierdo a restar, como lo hicimos en otro método, y que nos queda x menos 3y es igual a 0. Este método de matriz es muy parecido en sus operaciones lógicas al método de adición o sustracción, eliminación, reducción. La gran diferencia es que vamos a operar exclusivamente con los coeficientes, ¿sí? Y en ese caso vamos a crear una matriz que va a relacionar los coeficientes de R1 y de R2,
que vamos por didáctica a bautizar dónde están los coeficientes de X, dónde están los coeficientes de Y, y esta barra que me indica que es igual para que al lado derecho me queden los términos independientes. Entonces, de esa manera identificamos que X en ambos tiene coeficiente 1, Y en la primera tiene coeficiente 1, en la segunda coeficiente menos 3, porque tenemos que tener en cuenta los signos, y los términos independientes que son 100 y 0. Para la primera ecuación, entonces, los colocamos en su punto. Coeficiente de X en la primera ecuación, en R1, es 1, el coeficiente de Y en R1 es 1, y el término independiente en R1, que es 100. Y en la segunda ecuación, entonces nos queda ahora R2, los coeficientes son de X es 1, de Y es menos 3, y el término independiente que es 0. Lo que pretendemos hacer acá entonces es hacer una reducción por adición, por sustracción, de tal manera que esta diagonal toda nos quede en 1, ya tenemos 1, perfecto, nos falta que menos 3 se convierta en 1, y que lo que los acompaña por debajo de esa diagonal, en este caso un 1, quede en 0, para poder obtener, en este caso, el valor de una de las incógnitas. Por tanto, para yo obtener que este 1 se convierta en 0, que es el primer paso que vamos a hacer, tenemos que operar todo lo que es R1 en esta matriz por un valor que al operar, al sumar con el segundo, pues me permita que eso sea 0. Por lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar R1 por menos 1. Entonces menos 1 que multiplica R1, luego le sumamos lo que es R2, o sea, todo esta, para obtener la nueva R2, los nuevos valores de la matriz en R2. Así entonces, vamos a hacerlo mentalmente porque la diapositiva no me da para hacer tan específico pues en esto. Pero como ya lo hemos trabajado es fácil, veamos. Menos 1 por 1 nos da menos 1. Regla de los signos. Ese menos 1 que acabamos de obtener, lo tengo en mi mente, vamos a operarlo con este 1. Es menos 1 más 1 que me da 0. Hemos pasado R1 igual. Ahora vamos a ver lo que nos da R2. Entonces, reitero, menos 1 por 1 da menos 1, que más 1 da 0. Pero tenemos que operar todos los términos. Entonces, menos 1 por 1 es menos 1. Y le sumamos lo de la segunda, más 3. Perdón, menos 3. Entonces, obtenemos que el resultado es menos 4. Y por último, menos 1 por 100 es menos 100. Le sumamos 0, sigue siendo entonces menos 100. Así que ahora R2 se ha convertido en coeficiente 0 para las X, o sea que ya desaparecieron, menos 4 para la Y, y el término independiente ahora es menos 100. Cumplimos el primer objetivo, que era 0 a la izquierda. Ahora tenemos que convertir este menos 4 en un 1. Una operación que me permite convertir menos 4 en 1 es dividirlo por sí mismo. Toda cantidad dividida por sí misma da 1. Entonces menos 4 dividido 4. Entonces como vamos es a operar en R2, vamos a coger a R2, lo vamos a dividir entre menos 4 y vamos a obtener de nuevo a R2, ya transformado. Entonces volvemos a crear la matriz. Pasamos los coeficientes de X sin ningún problema y de Y, perdón, los coeficientes que nos aparecen en la primera ecuación, que son 1 para X, 1 para Y y el término independiente 100. Y ahora hacemos la operación. En R2, 0 dividido menos 4 queda 0. Y en R2, menos 4 dividido menos 4 me da 1, porque menos por menos da más. Y 4 dividido 4 da 1. Y menos 100 dividido menos 4 me va a dar 25, porque menos por menos da más.
y 100 dividido 4 da 25. Ahora cumplimos el segundo objetivo, la diagonal es unos en las variables. A la izquierda tenemos 0. Como ya este 0 no me representa x, o sea, me dice 0x, no hay x, entonces solamente estaría y, porque este 1 representa la y, correcto. Entonces tenemos aquí a y con el coeficiente 1, y que es igual a 25. De ahí nace entonces esta ecuación que dice que y es igual a 25. Y como ya conocemos el valor de y, reemplacemos como lo hemos hecho en otras ocasiones y obtenemos el valor de x. Y después hacemos la comprobación final, que ya la hemos hecho en todos estos procedimientos. Ese es entonces el método para resolver por matriz. Sencillo en este caso, pero para que partamos de la base de entenderlo mejor. Hola, yo soy Mónica Henao y ya para terminar este video les presentamos a continuación las referencias que tomamos como base para realizar estos ejercicios. No queda más sino agradecerles su atención y quedamos pendientes y a la espera de sus comentarios. Muchas gracias.